creo que organizó José Luis en la segunda, y en la que decidiste leer un poema, pero creo que decidiste los aforismos, ¿no? Y cuando yo escuché los aforismos, o esos fragmentos, porque hablaremos también un poco de ¿no? Si realmente hablamos de aforismos, hablamos de algún tipo de texto, bueno, no sé, de las categorías que se difunden un poco, sentí algo que no es que el libro sea mejor o peor por ello, pero para mí es importante entender que había una afinidad, ¿no? Yo veía que había algo, porque bueno, los libros de aforismos se van publicando, ¿no? Y es un género que en los últimos años tiene cierto auge, pero muchos libros, bueno, pues disfrutan con el libro, pueden interesar algunas cosas, pero en este caso, como por ejemplo en poesía, pues me ha pasado con algún libro, pues el último de José Luis, o libros de poetas más jóvenes que yo, pues de repente sientes que más allá o más acá de la calidad que puedan tener, es que hay una afinidad, ¿no? Hay una cierta, bueno, pues hay una hermandad de espíritu, ¿no? Y bueno, publicamos algunos aforismos en Anatomías del Aviador, una página que tengo, un pequeño blog que tenemos en la red, pero no sabía, o no me di cuenta que iban a salir publicados tan pronto en este libro, ¿no? Los pájaros pican. Yo tengo que dar la enhorabuena a Juan porque lo ha incluido en su colección de poesía de Amargor, donde realmente debo decir que no hay un libro malo, que es una cosa, porque siempre en los catálogos de las editoriales de poesía uno se dice, bueno, han publicado, sí, pero han publicado esto otro, ¿no? Bueno, aquí en este catálogo puede haber libros que me gustan más o menos, que estoy más cerca o más lejos, pero todos son buenos libros, indiscutiblemente, ¿no? Yo creo que eso es algo excepcional en el panorama de nuestro país, editorial y poético, y lo cierto es que la colección ha cobrado un prestigio indudable. Yo creo que la gente sabe perfectamente ya que es una de las colecciones de referencia para entender no solamente la poesía joven en España, sino también la presencia de poetas latinoamericanos en España. Pero bueno, voy a traer al libro, que presenta problemas, presenta un libro de aforismos, ¿no? Y cuando uno presenta un poemario, los poemas si un libro de poemas tiene, se quiere o no, una estructura, ¿no? Tiene un hilo más o menos narrativo, argumentativo, que opera en la forma en que los poemas se organizan, ¿no? En que el libro se estructura, en cómo dialogan las diferentes partes o los diferentes poemas entre sí. Pero en este caso lo que tenemos es una colección de frases, a veces incluso de sintagmas, ¿no? Exclusivamente, fogonazos verbales, de grietas verbales en la página, y la unidad que se desprende, y de eso lo haré yo al final, la única unidad es la que se desprende entre el lector de los contrapesos, ¿no? de los hilos de continuidad que uno va trazando, que se va extendiendo por debajo de la página entre ciertas líneas de escritura. En las conexiones que hay imprevistas por debajo de la aparente dispersión de esas frases que se han ido, imagino, compilando y reuniendo a lo largo del tiempo, que luego pues habrás dado algún tipo de selección, ¿no? Y de reescritura. O sea, no es un libro de poemas, pero yo creo que sí que es en realidad un libro de poetas. Que eso es lo que me interesa destacar. Y lo primero es el título. Lo normal sería que el libro se llamara Los pájaros picotean, ¿no? Porque lo que hacen los pájaros pican primero es la alteración, la sugerencia, esa compresión, esa brevedad del decir, que me recuerda un poco lo de Puñal y Atavío, el título del libro de Ángeles Pérez López, ¿no? Tiene el vuelo, los pájaros, la violencia, ¿no? La ingravidez, el ala, los pájaros, y el hambre, la ansiedad, el pican, ¿no? Un poco también la insistencia, ¿no? El carácter un poco también obsesivo e insistente de estos pronunciamientos. Entonces hablamos de un libro, decimos, aforismos. Bueno, el problema de decir aforismos es que realmente la taxonomía es un poco imprecisa, porque en este libro hay preguerías, hay apuntes líricos, ¿no? Por ejemplo, septiembre es la sombra que da agosto, ¿no? Que de repente tiene ahí algo, es muy sugerente y es en cierta forma amable, ¿no? También. Pero luego también tiene enigmas, ¿no? A veces una frase como habría que cerrar, ¿no? Bueno, uno se queda así, ¿no? Y responde a ese enigma y el lector realmente tiene que participar para dialogar con ese enigma. Pero también hay observaciones, ¿no? Observaciones muy
que tienen también que ver con la rebeldía, pero que también tienen que ver con saber observar y saber mirar el mundo. Un hijo potencia en su propia casa, ¿no? Por ejemplo. Pequeños homenajes o parodias de versos célebres, ¿no? Que están en la tradición. Está también mi pulsa sosegado, por ejemplo, ¿no? Juegos de palabras, el central era un borde, juegos fónicos, inversión, juegos fónicos como púgil, puber y ágil, ¿no? Ese tipo de esto hay bastante también en el libro. Hay inversiones, el crear sentido a partir de invertir los términos de un refrán o de una frase hecha o de una expresión coloquial, ¿no? Haz árbol de la leña caída. Luego incluso brevísimos cuentos, a veces melancólicos, a veces paradójicos, a veces un poco amenazadores, ¿no? De todo eso hay en este libro, ¿no? Y es un libro donde realmente la brevedad es, sin lugar a dudas, la norma. O sea, es un libro de, como decía antes, de frases, de sintagmas a veces, puro fogonazo verbal, en el que no hay prácticamente un fragmento que tenga más de 2 líneas. Alguno hay de 3, pero casi todos son muy breves. Ahí, y por eso también me ha gustado mucho el libro, por la concentración de sentido, por la capacidad de proponer enigmas al lector. Recuerdo hace ya años, cuando el género del aforismo se practicaba menos, había un libro, se publicó un libro El Destino, de Rafael Argullol, que se llama El Cazador de Instantes, ¿no? No sé si lo recordáis, es un libro que en su época tuvo así bastante... Argullol siempre ha sido un escritor mimado por la prensa cultural, ¿no? Me acuerdo que aquel libro, pues, bueno, salió en Paris, ¿no? Y bueno, como me interesaba el género, lo compré y lo leí, y era un libro de verdad, de un escritor inteligente, pero escritor que se miraba constantemente a sí mismo, porque cada frase de ese libro estaba numerada. La sintaxis de cada fragmento estaba perfectamente redondeada, es decir, eran como máximas, como sentencias que se hubieran podido grabar en mármol, ¿no? Había un elemento sentencioso, había un elemento incluso, diría, de filosofía de salón, ¿no? De lugar, ¿no? Un poco así de, bueno, pues, ¿no? Vamos a dar aquí como pequeños, pero todo muy bien instalado, muy bien andamiado, de tal manera que el lector se sentía un poco, yo al menos sentí un cierto rechazo, porque era decir, aquí están las máximas grabadas en mármol, numeradas, ¿no? Perfectamente estructuradas, ¿no? Yo creo que un libro de aforismos es precisamente todo lo contrario. El libro de aforismos tiene que mantener su carácter un poco salvaje, un poco silvestrado, su carácter un poco amenazador también, ¿no? De que esas frases le han pillado por sorpresa al escritor, que estoy seguro que a ti hay momentos en los que muchas de las frases de este libro te han pillado por sorpresa, y tú, algunas estarán pensadas, algunas estarán ideadas, en fin, en momentos, pero seguramente hay bastante de este libro que te ha tomado aquí por sorpresa. Y es lo que se nota cuando uno está leyendo el libro, que hay un elemento indomable en el libro, ¿no? Y además un elemento, tú no has querido, hay un estilo muy claro, pero tú no has querido redondear esas frases, las has dejado tal cual en muchos casos, con un elemento, como digo, arisco, ¿no? Y que me parece que es muy interesante. Hablar de la brevería, hay ese espíritu lúdico, hay ingenio, hay inventiva verbal, un ingenio, a veces, y uno muy bueno en el que hablas de que entró en la empresa, ¿no? No metió el pie y entró en la empresa, ¿no? Pero metió la pata y lo echaron, ¿no? Es un tipo de ingenio, de un poco de broma, pero también hay bastante mala uva, bastante crítica sarcástica, sorna, sarcasmo, que viene también en una posición de escepticismo, ¿no? De cierto descreimiento, y que me parece muy necesario. Es decir, yo creo que hay que reivindicar en la escritura, no solamente la escritura poética, que también, pero en ese tipo de escritura, cierta violencia, cierta ira, cierto desdén, incluso aristocrático, que es lo que le da a las frases esa aspereza, ¿no? Y ese tono un poco arisco, indomable que tiene en muchos casos. Pero en última instancia el libro, luego lo vamos a pasar un poco, creo que la intención es que la gente pues lea uno, ¿no? En fin, no sé, voy a citar alguna cosita porque lo que me interesa también es recuperar una idea de Canetti en el que habla de que los aforismos tienen que estar íntimamente relacionados con la forma de respirar del autor. Es decir, son como pequeños... hay una respiración muy tuya, ¿no? Exactamente, es la forma de respirar. Y en ese sentido también esa forma de respirar
es la que te mantiene con vida, ¿no? Porque tienes que respirar. Es también un poco, estas frases son un poco las migas de pan que vas dejando, ¿no? En el transcurso un poco de tu vida cotidiana para mantenerte conectado con la casa de la conciencia, es decir, estar siempre vigilante, no dejar pasar ni una. Hay un elemento de vigilancia, de observación muy, como diría yo, muy piadosa de la realidad. A veces hay humor, como digo, no es ingenio, pero también a veces hay eso, ¿no? Es esa especie de visión descreída, de visión vigilante, de visión crítica que no pasa ni una y que te permite mantener, como digo, ese enlace con un poco con la casa de la conciencia, ¿no? Y en ese sentido voy un poco a lo que me gustaría dar una pasada al final de estas palabras, que es la dimensión moral que tiene tu libro. Creo que hay una dimensión moral evidente, y que es lo que me interesa a mí además en el libro de aforismos. Por ejemplo, bueno, pues a mí me gustan mucho los aforismos de Carlos del Mundo Doy, creo que también en ellos hay una dimensión moral, pero bueno, quizás la dimensión del juego, la dimensión metafórica, el puro chisporroteo verbal, o la creación de imágenes un poco sorprendentes puede ser quizás en él lo más importante, ¿no? Pero en estos aforismos, en muchos de ellos, realmente hay una dimensión moral. Eso no significa que tú, pues eso, como esos aforismos hago yo, te vistas una capa, ¿no? Y digas, aquí hay, ¿no? En fin, mis pepitas de sabiduría, no. Hay una... No me gusta hablar de marginalidad, me gusta hablar de pensamiento lateral, sobre todo de situación lateral. Tú te has puesto a un lado y estás viendo pasar un poco la procesión de vivos y muertos y dices, bueno, pues esto es lo que yo veo, ¿no? Y lo que yo veo sin sentirme ni superior ni inferior a nadie, a ras de suelo, dialogando con ello, y bueno, pues en última instancia, una pedrear, había escrito aquí, pues la procesión esa del mundo, con pequeños proyectiles de palabras, ¿no? Con cierto aire travieso, pero también con una cierta altitud de miras, ¿no? Yo creo que eso es lo que caracteriza a este libro, ¿no? Al final, en esta clase de libros, cuando están logrados, cuando creo que es Los pájaros pican, la unidad del libro la pone en un término de horizonte, ¿no? Un horizonte que traza las líneas de fuga de las diferentes frases del libro, ¿no? La sensibilidad, la posición moral de su autor. Y en ese sentido yo creo que estos libros están mucho más pegados a la biografía, están mucho más pegados a la identidad del propio autor que muchos libros de poemas, ¿no? Pues tienen algo de confesión obliga, tienen algo de... mucho más que un libro de poemas, tienen algo, como digo, autobiográfico, muy pegado a la inmediatez reactiva, ¿no? A la forma de reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Hay ese sentir el latido mismo del autor y el respirar mismo del autor, porque cada una de estas frases es realmente su forma inequívoca, intransferible, personal de respirar. Yo creo que es lo que hace de este libro una experiencia pues, sorprendente, iluminadora y también un libro que acompaña, porque los aforismos no se pueden leer como una novela, ¿no? Leyéndolos poco a poco, sorprendiéndolos, leyéndolos a ratos, a trechos, convivir con ellos a lo largo de un largo tiempo, ¿no? Y para mí ha sido una experiencia... la verdad es que hay muchísimos aforismos, no sé, voy a señalar algunos, pero por ejemplo, para despreciar la poesía hay que ser o insensible o poeta, ¿no? Que tiene que ver con que nadie va a despreciar más la poesía en ocasiones que el propio poeta, porque es el que sabe lo que pide de ella y lo que no puede conseguir de ella. El suelo se puso por las nubes, bueno, ese es un ejemplo de inversión de términos, pero que está... Este que me encantó, en la reunión estuvimos muy dispersos, que me parece también francamente... Bueno, es que uno abre y constantemente hay como 4 por página, siempre hay 2 o 3 que te dejan luego hay otro que dice bueno, pero lo pones a él otro día y de repente lo entiende, te ilumina y te acompaña. En fin, luego, pues eso, celebrar la publicación de este libro, celebrar que aparezca la colección de poesía, porque aunque no sea un libro de poemas, es un libro de poeta y está inscrito en ese mundo, ¿no? Y bueno, esperar. Me gustaría preguntarte, y luego si la gente quiere preguntar algo, ¿qué relación estableces entre esta escritura y la escritura de tus poemas? Sí. ¿Cómo ves la relación entre esas dos formas de pueden convivir, ¿no? Antes que nada, el capítulo de agradecimientos, muchísimas gracias a todos por venir, la mayoría de vosotros queridos amigos. Además,
un honor que estéis aquí. Gracias, por supuesto, a ustedes, a la librería del centro. Gracias por la presentación, Jordi, y gracias a Juan del Mundo por esta publicación, y a Chema. Está por ahí, por cierto, se ha ido. Chema, que también me sumo a la red. No lo veía. Por arriesgarse una y otra vez en estos tipos de libros de poemas que leen, pues, desgraciadamente poca gente, ¿no? Poemas o aforismos, como en este caso. Yo creo, me ha interesado lo que te decía, lo que has dicho de la autobiografía. Es decir, yo creo que, o sea, entrar como se ha entrado desde ciertos puntos de vista en la poesía como ficción o no ficción es absolutamente ridículo. O sea, la poesía está al margen de ficción o no ficción. Puedes hacer excelente poesía de ficción o puedes hacer excelente poesía confesional, ¿no? Pero en cambio el aforismo sí tiene algo de cogerlo en ese momento, aunque luego hay una corrección evidente, ¿no? Entonces sí, posiblemente sí que, por lo menos en mi poesía, si es que esto se puede llamar de alguna manera, ahora explicaré, creo que sí que se puede llamar de alguna manera poesía, algunos de ellos, sí que tiene que ver con la autobiografía y con lo que me pasa en el día a día. Hay un señor que es un compañero de trabajo que sabe perfectamente de lo que estoy hablando también, ¿no? Son fogonazos que pueden surgir en cualquier momento, pueden surgir por la mañana, pueden surgir por la noche, por la tarde, tras haber ido al servicio o tras haber visto una película mala, ¿no? Eso, bueno, está bien bueno. Y entonces el tema es, sí, plasmarlo y luego, evidentemente, yo creo que los aforismos son fallidos en el 80%, bajo mi punto de vista, es decir. No lo sé en este caso, pero esto es una selección de muchísimos otros, o sea, la mayoría malísimos, o fallidos, directamente fallidos, o sea. El aforismo tiene que tener un punto luego de reposo, ¿no? Sí. Y la posibilidad de seleccionar uno bueno o uno malo, yo creo que es lo más, es donde está casi la poesía de las cosas, porque es muy difícil, muy difícil. Bueno, quería plantearos una cosa, como leer aforismos es un poco árido, yo voy a empezar y me gustaría que pasara el libro y cada uno de vosotros, si queréis, por vosotros, no quiera, no tiene por qué hacerlo, leyera uno. El que le apetezca o repita, o había pensado hacerlo secuencialmente, pero es absurdo, entonces cada uno abra el libro si quiere y lea lo que le dé la gana en ese sentido, no un solo aforismo por persona, ¿no? Entonces, si queréis empiezo y bueno. Quería comentar al respecto de lo que decíamos antes de la poesía. Hay una frase que escuché en un artículo del País que se publicó después del terremoto de Sichuan en China, en 2008, y es una víctima, un superviviente mejor dicho en este caso, que dijo: las tejas caían como nieve. Sí. Y me impresionó, es decir, me di cuenta que eso puede ser exactamente lo mismo un aforismo que un poema, porque además tiene mucho que ver con la muerte, tiene mucho que ver con el momento y tiene mucho que ver con la vida. Yo creo que eso es una poesía, ¿no? Que de cierto modo yo he tratado de hacer eso en estos aforismos. ¿No te has encontrado que muchas veces tenías la imagen y dices, ¿para qué añadir más? Si es que con esta imagen ya sí, vale, ¿no? En este caso, por ejemplo, la teja no se puede... Uno podría escribir un poema claro, con esta pero eso es imagen, autobiográfico, y por eso creo que eso es la auténtica poesía de no ficción, como dirían algunos. Creo que poetas confundidos en ese sentido. Yo lo que quería decir es que, y perdona que te era para cerrar un poco lo que era la intervención primera, era que muchas veces se confunde la dimensión moral del aforismo con un tipo de escritura sentenciosa, de máxima casi moral, ¿no? Que está obviamente en la tradición, ¿no? Desde Marco Aurelio en adelante, pero es que yo creo que en los libros de aforismos que cada vez me interesan más, esa dimensión moral no está en ese acento sentencioso, está en la actitud que genera la escritura, que es una actitud de cierta visceralidad, Sí. Donde hay, como digo, hay que reivindicar un poco la mala uva también y un poco la ira controlada en la escritura, ¿no? Hace un par de años, por Guido García Valdés hablaba de reivindicar en los poemas la ira también, y la violencia como algo reactivo, ¿no? Que también podía de alguna manera crispar el poema y darle una fuerza especial, ¿no? Obviamente no quiero que el libro esté lleno de... ¿no? Pero hay un elemento de sarcasmo, ¿no? Que me parece que es también interesante y que es lo que le da al libro ese carácter arisco, ¿no? Y luego, ya empiezo a leer también yo, no es la pared la que me impide pasar
sino a la puerta. Ese tipo de inversiones también son las que... Yo una cosa que ya te comenté, bueno, cuando vimos hace poco, que de la cual no me siento orgulloso y que creo que he cometido aquí, y es el moralismo, directamente, el moralismo, o sea, aparte evidentemente de los miles de errores que hay en muchos de los aforismos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre detesto el moralismo. Lo que pasa es que me encuentro, y ahí quizás una cosa que has apuntado así a lo mejor muy brevemente, pero que sí que quiero destacar, es que el libro sí responde a una situación de cabreo. Creo que ahora hay tantos inmorales que ya el moralista casi es una obligación, cosa que ya te digo que siempre he detestado los moralistas. Bueno, están los moralistas franceses que también son aforistas que son interesantes, pero o Montaigne, por ejemplo, que también es moralista en cierto modo, pero siempre me ha parecido horroroso el moralismo. Sin embargo, ahora te ves como que necesitas casi, se necesita cierto... Sí, por ejemplo, hay una frase aquí, no es que se confunda que yo he buscado con lo importante, sino que se confunde lo visible con lo importante. Este tipo de frase sería más cercano a ese tipo de sentencia, ¿no? Un poco incluso como consejo. Quizás es una de las pocos fragmentos que está más cercano de ese tipo de tono, ¿no? Pero luego tienes otras que son de otro tipo, ¿no? Mucho más... Los realistas no creen en la realidad de los demás, ¿no? Eso me parece maravilloso, como demolición, esa especie de realismo, ¿no? Dicen, hay que escribir la realidad, bueno, su realidad, o la mía, o la de aquel. Pues los realistas no creen en la realidad de los demás, me parece maravilloso, ¿no? Y en una frase que está perfectamente resumida, esa ironía, ¿no? El problema es que hay demasiado cinismo. Hemos llegado a un punto en el cual, bueno, los mensajes que nos llegan desde arriba pues son absolutamente increíbles, son además de una desfachatez absoluta, y sí, este libro en cierto modo responde un poco a ese cabreo. Un poquito, sí. Más que el libro en sí, porque es una recopilación, al fin y al cabo, que no quizás que tuviera un fondo de unión. Sí. Los aforismos en sí, que es cada minuto, cada momento en que lo haces y no responde a ese cabreo. Pero bueno, la unión la hace la acumulación, ¿no? Y de esa acumulación, bueno, pues se queda un pozo, ¿no? Y ese es el pozo que da unidad, ese es el pozo que es la unidad del libro, ¿no? Este, por ejemplo, me está muy bien. Ya sé que estamos en una casa argentina, ¿no? Y ahora que el Papa es argentino, no sé si... Pero los problemas empiezan cuando todos creen y pocos piensan, ¿no? Bueno, pues también... ese aguijón, ¿no? Me interesa a mí, ese pequeño aguijón, me parece que es lo que... Yo creo que también lo has escrito en un periodo de tiempo que más o menos coincide, o sea, que reflejan de alguna manera los tiempos que se están viviendo, y que el aforismo... lo mismo que esas tejas, hay muchas frases, o sea, yo me imagino el aforismo en la reunión estábamos muy dispersos, eso tiene que ver con el trabajo, ¿no? O sea, son cosas que yo creo que tú de alguna manera remodelas, pero de asombrarse ante los juegos de lenguaje que están ahí, sí. Y que por eso reflejan el tiempo, ¿no? Porque lo habrás escrito más o menos en estos años de crisis, El tema es que yo creo que la poesía no tiene que surgir de ese deslumbramiento. Por ejemplo, como anécdota os puedo contar, cuando Bastian, mi hijo, era pequeñito, tenía 2 años. Aunque eras muy mayor. Ahora ya muy mayor. Prácticamente un adulto. Recuerdo que vimos un pájaro que estaba muerto. Un pájaro muerto en la plaza de allí de donde vivíamos. Entonces, al día siguiente, cuando volvimos a pasar por allí, obviamente lo habían retirado el pájaro, se lo habían los barrenderos porque fueron hasta. Entonces, dijo, el pájaro muerto se ha ido. Entonces, ahí es donde nace la poesía, realmente. La poesía nace de ese deslumbramiento, que puede ser un instante, y de esa ingenuidad, y de ese ver las cosas por primera vez. Y de ahí surge también el aforismo de alguna manera. Es por eso que, repito, creo que el aforismo tiene más que ver con la poesía que otra cosa. Ahora, también aquí hay una dimensión, te digo, moralista, no moral, moralista directamente, y lo digo con cierto dolor, porque es así, pero es que es moralista, porque nace el cabreo, nace de la necesidad de decir, estoy hasta de esta gente, o sea, de esta mentira permanente, continua, ¿no? Y de sí, bueno, pero yo creo que la máxima o la sentencia, que puede ser sentencia de muerte, ¿no? Es cuando se dicta de una manera unívoca, y a mí me da la impresión de que en general la mayoría de los textos, yo prefiero decir textos porque a mí me interesaba mucho meterlo en una colección de poesía, ¿no? O sea, bueno, sin definir bien si son aforismos o son poemas. Lo que hacen más bien es desmontar, no tanto indicar hacia otro lado o dar
una máxima o hacer lo que decía De Ori o Jardel Poncela, ¿no? Máximas mínimas. Sí. O sea, que tú estás diciendo, el mismo que leíste tú, Jordi, desmontas algo, ¿no? O sea, haces como volver a mirar, pero no creo que estés construyendo o que estés yendo hacia algún lugar. Yo en creo... ese sentido, porque para mí el moralismo problemático es cuando es como la realidad que decías tú. Sí. El problema es que, o lo de Humpty Dumpty, ¿no? Las palabras significan lo que yo quiero que signifique. No, entonces... Bueno, es que aquí hay un intento de dejar que las palabras también hagan juegos, ¿no? Jueguen entre sí, lo cual me parece que es interesante. Y luego hay un intento también de no redondear todo demasiado, es decir, no dejarlo de lado, a veces no de lo incompleto, pero sí de mantener ese espíritu un poco de tajo, ¿no? De tajo en la realidad, que tiene muchas estas frases, ¿no? Que también son como pequeñas aritas que tú creas y no las vas a decorar, no las vas a adornar, las dejas tal. Y eso me parece muy interesante. Lo digo porque en muchos libros de aforismos, a veces la sensación que tienes es de que el autor se está adornando un poquito, ¿no? Se está buscando, en fin, un poco la frase, ¿no? Y esa frase se enrosca sobre sí misma y al final resulta un poco hasta un poco desagradable, ¿no? Creo que el aforismo tiene que ser un poco indomable y un poco arisco, y tiene que tener ese elemento incompleto, ¿no? Que es lo que también hace que el lector luego juegue con ello y luego también ese elemento de, bueno, esto podría ser fallido. Y un elemento que a mí me gusta que es proponer enigmas. Estoy en algunos aforismos, no muchos, pero en algunos, propones enigmas. O sea, te has enamorado de la frase, te suena bien, no, ni siquiera sé si tienes muy claro. Habría que cerrar. No es... Bueno, habría que cerrar. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero te ha gustado, ¿no? Esa rotundidad. Es totalmente por eso digo que tiene que ver con la... Y lo mantienes ahí. Tienes alguno que dice, mimoso silicio. Eso. Sí, otro también. Japonés de la tierra, ¿no? Me gusta la rotundidad de la frase. De todas formas, os propongo que a lo mejor que juzguen ellos y si queréis os empezamos a leer a lo mejor y vamos pasando el libro, si no os importa, y quien no quiera, por supuesto, que no lea. Yo voy a empezar cada uno que tal físico que es nadie sabe si ha muerto. Este no lo ha leído Night Shyamalan, ¿no? Bueno, se abrió la cabeza con la cerradura. Hoy la palabra red evoca libertad. Piensa bien y aceptarás. La música como expiación de la realidad. Estar inspirado no significa estar acertado. Divide y restarás. La oportunidad es mayor de las artes marciales. Lo mires como lo mires, es mejor ver. Mimoso silicio. La oscuridad está clara mientras que la luz te obliga a pensar. Entre Pinto y Valdemoro se encuentran los descampados que rodean la isla. No te acuerdes de olvidar. El único triunfo del que se puede uno jactar es el de la dignidad ante el fracaso. Cuídate, tío. Galope de ternura. Los pájaros pican. Era genial cuando callaba.
En noches tan oscuras, el final del túnel es otro agujero. Cuando llegó a la meta se puso a competir por volver a la salida. Los soñadores se identifican con los pájaros, pero los pájaros suelen preocuparse más por comer que por volar. A mí a veces me pareció genial y me parece que vincula totalmente con lo que es la poesía, ¿no? O sea, la idea de un pájaro volador, un pájaro ausente, un pájaro que canta, ¿no? El cisne, ¿no? De todas maneras, se debe decir que el título es de un tuitero que se llama así, Los pájaros pican directamente, y me pareció tan bueno, o sea, sinceramente, o sea, no es mío, por eso me parece tan bueno, porque era tan polisémico, o sea, me pareció tan polisémico, y digo, bueno, tengo que cogérselo, tengo que robárselo, y de hecho tenía pensado mandarle un libro que todavía no he hecho, porque es el título, es ese, el tuitero es Los pájaros pican, que por otra parte es un tío que no para de dar por culo. En la red, estamos poniendo tweets, o sea, denunciando la situación, dale, que dale, que dale. Pero lo de picar está tiene que ver con la obsesión, con las conclusiones. Es un picor, ¿no? Una existencia que no puedes controlar, y eso está también dentro de lo que es la... bueno, hay una cosa, él no vio a la novia, ¿no? Ese tipo de juegos también están ahí. Bueno, ¿tienes alguien que hacer alguna pregunta? Yo creo que ha estado muy bien porque la lectura de aforismos sí, es complicado, porque uno lee, el aforismo tiene ese elemento de árido. Claro, cuando lo lees, parece que como estaba diciendo ahí, pintar de sabiduría, ¿no? Estaría aquí hablando. Pero cuando lee la gente es como la que boca participa, ¿no? Y sí, sí. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Intervenir en el diálogo. Si queréis, yo leo unos cuantos y ya está. Y luego, si alguien quiere preguntar, se le ocurre cualquier cosa, pues. Y acabamos, ¿no? Leeré uno. Lavaron el río con sábanas. Quien siembra mariposas recoge huracanes. El único punto débil de un luchador de sumo es la comida. Pretender ser colega de tu hijo es tan inapropiado como pretender ser hijo de tu colega. La ironía sin humor se llama melancolía. Era apasionadamente mediocre. El mar es un jardín de instantes. Violencia es debilidad impuesta por la fuerza. Refugiarse bajo el cielo. Empiezas a sospechar que alguien no es tan tonto cuando te dice que no sabe mucho. Vagabundo fijo. Todo lo que no es espíritu es descenso. La arena se araña sola. La excelencia en poesía se consigue cuando se cuentan las cosas tan increíbles como en realidad son. El estornudo es el Fórmula 1 de la tos. La caracola memoriza el mar. Bueno, no sé. En el cine negro no solo está prohibida la felicidad, sino también la pausa. Este lo conocéis algunos. Era tan pobre que en vez de un plato de ducha tenía un plato de lluvia. La sombra del dragón es parte del dragón. ¿Sabe algo los del Pepe también? El confeti es la metralla del cumpleaños. Peregrino del ruido.
Cuando alguien dice que hace un trabajo que le gusta, significa que le pagan por hacer un trabajo que le gusta. Estar seguro de algo es una provocación para las dudas. Una página de un libro puede cortar. Mirar ruinas es constructivo. Bueno, yo creo que ya acabamos, porque si no se puede pasar. Pues muchas gracias.